Gracias. Oh, la emoción. Quiero comenzar este video diciendo gracias por el apoyo como siempre, que son 45,000 you knowers y vamos rumbo por más. Eso se lo agradezco a ustedes 100%, infinitamente, todos los días. Definitivamente. Ahí está. Ahora sí, Mulino no va a ser su clásica mañanera de todos los jueves. Por lo menos esto lo tenemos confirmado porque Mulino se va para Honduras. Déjame, yo actualizo la plataforma. Se va para Honduras a hacer ¿qué cosa? Honduras. ¿Para dónde es que va? Confirmamos. ¿Dónde está? Antes de hablar de las escuelas para revivir la escuela de la selva, vamos para allá, vamos para allá. Quiero ponerles algo ahí interesante en este video. Ok, pero antes, ¿dónde está Mulino? ¿Dónde está Martínez Hacha? La gente se pregunta, ¿dónde están estos ciudadanos? ¿Dónde están estos panameños? Mulino viaja a Perú mañana. El que está en Honduras es Martínez Hacha. Mulino viaja a Perú mañana. Conferencia de los jueves no va. Este jueves el presidente José Raúl Mulino, se embarca en una visita oficial a Lima, Perú, con la impresentable presidenta usurpadora que tiene el Perú, la presidenta más impopular de América Latina, Dina Boluarte, un desastre de presidenta, ¿verdad? Para allá va Mulino, a hablar con la impresentable usurpadora, porque era una presidenta interina y resulta ser que le gustó tanto el poder que nadie la mueve de allí y nadie la quita de ahí. La impresentable, saludo a todos mis amigos peruanos, y tienen una presidenta nefasta. Qué lástima, lo lamento, pero es así. Perú con el objetivo de estrechar lazos diplomáticos y comerciales entre ambos países. Mulino, como siempre, relacionándose con el lado incorrecto de la historia. Sí, el mismo Mulino que le va a abrir una embajada a Volodymyr Zelensky. O sea, ¿dónde se puede ver esto, Dios mío? Este Mulino en el lado incorrecto, apoyando a la borracha de Kamala Harris, apoyando al senil dinosaurio, Alzheimer y todo el poco de cosas de Joe Biden, impresentable, para gobernar la máxima potencia militar del mundo. No nuclear, porque la nuclear es Rusia y comercial es China. Entonces estoy tratando de buscarle el número uno a Estados Unidos en algo porque ya no lo son. En fin, el lado incorrecto de la historia, Mulino, como siempre. En materia internacional, la brújula como la de Jack Sparrow, totalmente apuntando a lo loco. Un desastre en materia diplomática. Y ni hablar de los representantes que tenemos nosotros. Este que está en Nicaragua, que nada más tiene PowerPoint, tiene Excel. El otro que está en Londres, Inglaterra, que no sabemos qué sustancia. Lo tenía mal del coco el día que dio sus declaraciones por primera vez, cuando estaban presentando su credencial. Un desastre. Panamá un desastre, un meme. Panamá un meme, señores. Un meme internacional, una vergüenza internacional. ¿Cuándo nos vamos a cansar nosotros de decir esto? Nunca. Porque Mulino no se cansa de cometer desaciertos internacionales. Estrechar lazos con Perú, con la impresentable de Dina Boluarte. Pero bueno, y no solo eso, dice, mira lo que dice aquí. Mulino será homenajeado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por su carrera profesional. El Parque del Istmo también será inaugurado en el municipio de Magdalena del Mar, demostrando el compromiso de Panamá en la región.
El presidente estará acompañado por la primera dama Maricel Cohen, el canciller Javier Martínez Hacha y el ministro de Comercio e Industria Julio Moltó. Bueno, esto es lo que anda haciendo Mulino. Homenaje aquí, homenaje allá. Ya él hizo su descargo de lo principal, de lo importante. Lo más importante, ¿verdad? Lo más trascendental que ha hecho esta semana el presidente. ¿Qué ha hecho el presidente esta semana? Recibir al señor Hegseth, ¿verdad? Este señor del Departamento de Defensa, porque igual, si tú quieres saber bien lo que pasa en Panamá, tú te vas a medios internacionales, actualizas, buscas, te educas, aprendes de lo que está pasando. Como por lo menos el tema de Trump. Trump va a decir que el tema de los aranceles, mira lo que dice, mira lo que dice. Pensé que la gente se estaba pasando un poco de la raya. Trump como minimizando todo, ¿no? Tuvo que echar para atrás sus aranceles. China no se anda con huevadas. China no le besa el trasero a Estados Unidos como si se lo besa al gobierno que tenemos aquí en Panamá. No se lo besa. No se lo besa, señores. Estados Unidos internacional, porque hay que verlo de afuera, firma un acuerdo de defensa con Panamá con un claro mensaje a China. ¿Qué implica? Vamos a verlo de afuera, porque aquí los medios locales dicen esta sarta de boberías. Lo que dice este man, mira esto, el ministro impresentable que tenemos, y casa, porque tenemos un montón de impresentables. Canal de Panamá busca mecanismos de compensación para buques de guerra de Estados Unidos. Escucha esto. Vamos a una declaratoria conjunta donde primeramente se reconoce la soberanía del Canal de Panamá. Eso no es cierto porque eso no está en el documento de los gringos. Se reconoce el cumplimiento del Tratado de Neutralidad, al igual que también el respeto al marco jurídico del Canal de Panamá, que está compuesto por el título constitucional. Ahora vas a ver. De Panamá, está compuesto por el Tratado de Neutralidad y la ley orgánica. Ahora vas a ver. Y adicional a eso, aquí viene la buena, el adicional. Esta es la parte salsa. Escucha esta demencia, escucha. En la declaratoria se habla que buscaremos un mecanismo en el cual se logre que los buques de guerra y los buques auxiliares tengan un sistema de compensación por servicio. Es decir, compensación, los buques, los barcos gringos, esto es Estados Unidos, compensación de qué, a santo de qué, compensar los barcos gringos a santo de qué. Una manera de lograr que tenga un costo neutral. Costo neutral. Mira, aprende el español con el ministro de Asuntos del Canal de Icasa, ¿verdad? Aprende el español con él. Un volumen, un pago neutral. Es que es increíble. Algo neutral, un pago neutral. ¿Qué significa? Que no pagan. En español, los barcos gringos no pagan cuando pasan por el canal. No representa un paso, digamos, sin cargo, sino básicamente donde vamos a tener un mecanismo que debemos nosotros ahora trabajar, probablemente con el MINSE, similar a otros mecanismos que nosotros tenemos, en la cual el Canal de Panamá requiere de servicios de seguridad. ¿Qué cosa? No es un pago, o sea, van a pasar con un pago neutral, pero no es que no van a pagar, sí van a pagar algo, o sea, no van a pagar nada, señores. Los barcos de los gringos no pagan nada. Y eso lo dice este señor. Paso prioritario y gratuito por el canal. Estos no andan con pendejada, con temble. Estos no andan diciendo las cosas tibiamente. Estos manes hablan claro. Los gringos hablan claro. Y las noticias internacionales lo interpretan claro. No como aquí, los medios de Panamá. Qué bueno que estás en tu canal, You Know. Escuchamos lo que dice el gringo en la traducción que le hace el medio.
Appreciate the question. We're calling it, and we said in our statement yesterday, first. Paso prioritario sin costo alguno para los barcos estadounidenses y panameños. O sea, tú no, este mano, este Pete Headset nos ve las caras de estúpidos o qué. Para que un barco pase gratis aquí en Panamá, tiene que ser panameño porque estamos en Panamá. Obvio, un barco panameño tiene que pasar gratis. No, pero yo pienso que tampoco debería pasar gratis. Que debe pagar algún tipo de coste del peaje por el uso de las instalaciones del Canal de Panamá. Así como los panameños tienen que pagar todos los días en el corredor norte y en el corredor sur. Por decir uno de los tantos ejemplos donde los panameños diariamente, por lo menos para subirse a un bus en la terminal de Albrook, tienen que pagar 10 centavos como mínimo para poder pasar el troquel y poder cruzar para montar uno de los buses que te lleva a Colón, a Los Santos, a Chitré, a Santiago, a Chiriquí, a Bocas del Toro. Todos los panameños, todos los días, ¿cuántos millones de dólares genera la Terminal Nacional de Transporte de Albrook? Todos los panameños que van en bus tienen que pagar. Cuando tú vas por el corredor norte y el corredor sur, tienes que pagar. ¡Qué huevo que los barcos gringos tienen que pasar gratis! Y él la decora bonito diciendo que los barcos panameños también van a pasar gratis. ¡Qué huevo! Increíble las cosas que pasan en Panamá. Dime tú si esto no es un abuso a la soberanía nacional y todavía un insulto a la inteligencia de todos los panameños. And free. Free. ¿Qué free? Free Martinelli. No escribe la gente Free Martinelli. First and free for U.S. and Panamanian vessels. Estos manes son increíbles. De verdad, estos manes nos ven las caras de indios, de estúpidos, a todos nosotros. Barcos militares y auxiliares. Barcos militares y auxiliares. ¿Qué es un barco auxiliar? Bueno, la guardia costera o cualquier barco auxiliar. Yo puedo considerar barco auxiliar el barco que lleva suministro para los soldados que tienen allá en, no sé, en la base militar de Kosovo o en Guantánamo. Si viene una de California y va para Guantánamo, tiene que pasar por el Canal de Panamá rápido para llevar, qué sé yo, papitas Pringles o McDonald's a todos los que están en Guantánamo. Pasan gratis. Señores, las cosas por su nombre. Nos ven como idiotas a todos los que estamos aquí en Panamá. Military and auxiliary vessels. In partnership, that's why after this we're signing. En alianza es por ello que después de esto vamos a firmar con with the Minister of Canal Affairs, el ministro de Asuntos del Canal, el que acaba de hablar hace un rato, el impresentable. But it is in keeping with pero es conforme a la Constitución panameña. Mira, ahora dice que esto está, o sea, Constitución panameña, no problem to me. Esto es 100% legal. Understanding of the Panama Constitution with the authorities of the Panama Canal. Con las autoridades de Panama Canal. So we've worked directly with Panama. Trabajado directamente con el liderazgo panameño, con la autoridad de Canal. Panamanian leadership with the Canal Authority to make sure it's arranged. Para asegurarnos que esté organizado de tal manera que sea primero. In such a way that it is first and free. Sin costo y esté en consonancia con su entendimiento de que firmaremos ese marco. And is in keeping with their understanding that we'll be signing that framework, which is what it is. Que es lo que es hoy, un marco justo después Is today a framework de esta conferencia de prensa con el ministro de Asuntos del Canal. Right after this press conference with the Minister of Canal Affairs. But 100% Estados Unidos le importa un pepino la soberanía de Panamá. No, ellos no consideran
que Panamá tiene soberanía sobre el canal de Panamá. No lo piensan así. Trump no lo piensa así. Marco Rubio no lo piensa así. Pete Hegseth no lo piensa así. Y más te vale, panameño, que vayas entendiendo que esto se va a poner peor. ¿Y por qué digo eso? Porque aquí hay muchos panameños entreguistas que quieren entregarle y besarle el trasero a Donald Trump. Aquí en Panamá hay mucha gente así. Y hay gente que quiere entregar Panamá 100%, que seamos una estrella de los Estados Unidos. Supuestamente eso nos va a traer, ¿qué? Prosperidad. Usted ha visto cómo está Florida. Usted ve cómo está Texas, California. Usted ha visto las calles de Los Ángeles, cómo está. Usted ve Arizona, Nuevo México. Usted ve los estados de los Estados Unidos en la decadencia que se encuentran. Países increíbles, ¿verdad? Un país grande, que te pintan Disney World, te lo pintan hermoso, todo muy lindo, sí, precioso. Eso es. Esto es impresentable. Y aquí hacemos un llamado a la Asamblea para que reitere la citación ya aprobada al Canciller de la República para que nos responda lo siguiente: ¿cuáles son los términos, condiciones, compromisos y alcance del memorándum de entendimiento suscrito con la administración del presidente Trump? Creemos que todos los panameños merecemos saberlo de inmediato. ¡Claro! Pero como Mulino no le importa decirle al pueblo panameño lo que está negociando él a espaldas del pueblo panameño, no lo pretende hacer. No lo pretende hacer. ¿Cuáles son las condiciones impuestas y los compromisos asumidos por Mulino? Citan a Martínez Hacha, que qué fue lo que firmó Mulino. Y aquí vemos una imagen que la apoyo 100% de esta gente que yo no los quiero, pero ni en pintura. Y le ponen el disfraz de arlequín, de bufón, de payaso, donde está el canciller en medio de una de las crisis diplomáticas más importantes de la época y con la visita de uno de los funcionarios de mayor nivel de jerarquía en el gobierno de los Estados Unidos. El canciller Javier Martínez Hacha decidió irse del país con destino a Honduras a una reunión de trabajo. Honduras, presidida por la presidenta Xiomara Castro, presidenta de izquierda, para que te vayas educando, porque yo también quiero eso, ¿no? Un poquito de docencia para que vayamos entendiendo algo de geopolítica internacional. Xiomara Castro, una presidenta de izquierda que gobierna actualmente en la hermana República de Honduras. Izquierda y con muchas tendencias comunistas, para que sepa usted, ¿verdad? Socialista, y todas las cosas que te encantan criticar de estas doctrinas e ideologías de las cuales conoces nada y conoces muy poco, pero aquí en el canal vamos a hacer docencia también de lo que viene siendo el socialismo y de lo que fue en su momento el comunismo, si funcionó, dónde no funcionó, dónde está funcionando ahora, qué dice el comunismo, qué dice el socialismo y sus comparaciones con el neoliberalismo y esta doctrina Monroe del imperialismo de los Estados Unidos, que lo que quiere es adueñarse de Panamá sin vaselina. Sin vaselina, bro. Entonces, ¿qué hacía Martínez Hacha? Un abierto enemigo de las izquierdas, ¿verdad? De América y del mundo, con donde su jefe, el presidente de la República, detesta y dice que todos los que estamos en desacuerdo, el 64%, 66% de los panameños que no votamos por él somos comunistas, somos izquierda, somos radicales, somos anarquistas, nos ha dicho terroristas. Todas estas cosas nos ha dicho Mulino, insultándote a ti y a mí, y tú te quedas callado y no dices nada. Pero yo sí digo, porque no estoy de acuerdo que me pongan una etiqueta cuando yo estoy bien seguro que Mulino muchas veces repite cosas de las cuales no tiene el conocimiento, porque él no lo sabe todo. Y
yo siempre he dicho, todos somos ignorantes, solo que no de las mismas cosas. Entonces, dicho esto, me sorprende que Javier Martínez Hacha, en un momento tan crítico que estamos entregando, ¿y por qué digo eso? ¿Por qué lo digo? Pues porque aquí Donald Trump Jr., hijo del presidente de Estados Unidos, aterrizó en la ciudad de David la mañana de hoy a bordo del avión Gulfstream con matrícula N818CA. Hasta el momento no ha habido anuncio de la visita ni se ha revelado los motivos de la misma. El hijo de Donald Trump en Panamá. Pero ya verás los videos internacionales, porque aquí en Panamá el periodismo da vergüenza, da pena, da tristeza. Es un meme el periodismo de Panamá. Escuchemos realmente lo que pasó con Pete Hegseth en Panamá. En Panamá crece el rechazo social hacia la visita del secretario de Defensa estadounidense y sus acuerdos con el Ejecutivo Nacional. Múltiples sectores acusan al gobierno de Mulino de priorizar los intereses de Washington a expensas de la soberanía, y desde el sindicato Samtrax catalogaron los diálogos con el alto cargo norteamericano como... Me gustó como lo dijo Samtrax. Traición a la patria. Ningún buque yanqui debe pasar gratis por el canal. Eso es pisotear la sangre de nuestros mártires. Los buques de Estados Unidos pagan o no pasan. Samtrax Panamá. Me encanta esta declaración de los izquierdas, de los radicales, ¿verdad? De esos que tanto criticas, que son más patriotas que tú. Increíble, qué vergüenza. Qué vergüenza, besándole el trasero a Trump. Qué locura. Seguimos. Como una traición a la patria, y advierten de que ningún buque de guerra de Estados Unidos debe pasar gratis por el canal. Vergüenza. Después del anuncio del jefe del Pentágono sobre la firma de un acuerdo con las autoridades de la vía oceánica que daría seguridad y libertad a estos navíos. En varios puntos del país se registran protestas contra estas negociaciones. Además, el secretario de Defensa de Estados Unidos volvió a referir... Universidad de Panamá. Estamos viendo el momento donde estudiantes de la Universidad de Panamá, con derecho o sin derecho, con razón o sin razón, están protestando. Están protestando contra el imperialismo de los Estados Unidos. A la supuesta influencia de Pekín en el canal, y destacó la necesidad de defender los intereses de Washington. Y los carros siguen pasando. La gente, cara de concreto, vemos todos los días en todos lados. Creemos que el conflicto nos surge cuanto más fuertes seamos, y somos felices de decirlo claramente. Y el presidente Trump siempre ha estado dispuesto a decirlo claramente. Y es por eso que señalamos aquí claramente la influencia maligna de los chinos comunistas y su intento de utilizarla en el canal de Panamá. ¡Qué mentira más grande! La influencia maligna de la China comunista. ¡Wow! Ese es un insulto a la inteligencia de todos los panameños. Mira, si usted acaba de llegar en un avión, en una nave espacial, o acabas de nacer hoy, y tú escuchas esto, yo te lo paso. Pero las personas que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50 años, 70 años, 80 años, 90 años viendo mi video aquí ahorita, y estás viendo mi video ahora, gracias. Y si le preguntas a tus padres, yo te hago una pregunta: ¿alguna vez China ha amenazado a Panamá de algo? Yo te hago esta pregunta: ¿alguna vez China ha amenazado militarmente a Panamá o ha amenazado de alguna manera a Panamá? Esa influencia maligna del comunismo chino aquí en Panamá, ¿tú la has sentido alguna vez? Entonces esto es pura paja. Es pura paja, pura y dura. Y te lo dicen en tu cara de una forma descarada. Y tú te ríes. Y es increíble. El área del canal de Panamá, que no sirve a los intereses panameños ni a los intereses estadounidenses. Esa es la última. Los intereses estadounidenses, que están por el piso. Porque China comunista comercialmente es número 1 en el mundo.
aunque te duela, aunque te dé rabia, y todo lo que tú tienes en tu casa es hecho en China. Todo. Ah, no. Esta pared, este muro me lo hizo el señor no sé qué. Sí, y los bloques, lo hicieron en Panamá. ¿Y la máquina? ¿De dónde viene la máquina? ¿Y las piezas? ¿De dónde vienen? ¿Te das cuenta cómo ¡swap! Te llego derechito a que todo lo que tú tienes en tu casa, directa o indirectamente, viene de China, la fábrica del mundo? Es que Estados Unidos no produce nada, ni los iPhone. Pero bueno. Yo sé que te estás desayunando muchas cosas que tú nunca escuchaste, y hay gente que está, wow, increíble, tanto conocimiento, o sea, tanta información. Yo no estaba preparado para esto. Yo sé. Pero poquito a poquito, pum, te vas aprendiendo un poquito lo que está pasando en el mundo, y el poco de mentiras que te venden esta gente, aquí las vamos desmantelando poco a poco. No te preocupes, para eso estoy yo. Y eso es algo que defenderemos todos los días. Bullshit. China no tardó en responder. Pura Y paja. exigió a Washington dejar de difundir rumores con malas intenciones Sí. como justificación para apoderarse del canal. Basura. Además dijo que es el propio gobierno estadounidense el que debería examinarse para ver quién realmente es una amenaza para la seguridad Para el mundo. del país. Para el mundo. Esto es la bofetada diplomática calidad. Bueno, Panamá no puede hacer nada porque Panamá, ¿qué le toca? Besarle el trasero a Donald Trump, porque utilizo esa frase ya que Donald Trump dijo que los países le están besando el trasero, pero China no. You know,